Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que el Señor sea en este día bendiciendo y glorificándose Él y que nosotros podamos glorificarle a Él en su presencia. ¿Cuántos estamos alegres, amados hermanos? Creemos que sí. Estamos muy alegres, estamos muy contentos porque estamos aquí conectados en línea. No lo podemos hacer en físico, es verdad, pero estamos conectados en una misma mente y en un mismo parecer. Damos gracias a Dios por este privilegio, esta bendición de estar así y poder transmitir la palabra del Señor y todo el servicio para gloria y honra del Señor, porque ese es el propósito. Hoy que celebramos la victoria de Jesucristo. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hoy el pueblo de Él celebra en su presencia y le adora en espíritu y en verdad. Bien, amados hermanos, gracias a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que están conectados desde las 9:30 AM, los que se están conectando, los que se van a conectar con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga y gracias siempre por ese apoyo y para honrar principalmente el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y al Santo y Poderoso Espíritu. Para dar inicio, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, vamos a hacer una primera oración para que Dios sea honrado, glorificado y sea bendiciendo todo lo que podamos hacer y que todos estemos listos. ¿Preparados, amados hermanos? ¿Listos con nuestros sagrados elementos para la cena del Señor? ¿Listos con la Biblia, la palabra de Dios? ¿Listos nuestras gargantas, los corazones para cantar? Muy bien. Entonces, vamos a hacer esta primera oración. Oremos. Gracias, Padre eterno, a través de Jesucristo. Te damos gracias, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En este momento estamos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, reunidos para adorarte, para recibir tu palabra. Te honramos, te glorificamos en este momento. Y te rogamos y suplicamos que todo lo que podamos hacer en este momento pueda ser de tu completo agrado, para tu honra y para tu gloria, Padre Celestial. Te damos gracias y te rogamos estas cosas en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, listos con nuestras Biblias. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, de los versículos 6 al 15. Vamos a estar analizando. Primera de los Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, dice el apóstol Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará, dice la palabra. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Palabra de nuestro Dios. El mensaje que con la ayuda de Dios creo que nos quiere transmitir a cada uno de nosotros de parte del corazón de Dios es una pregunta. Y nos planteamos de la siguiente manera: ¿cómo trabaja Dios? Y más específicamente podemos hacer esa pregunta: ¿cómo está trabajando Dios en medio de esta pandemia?
Hemos venido hablando mucho de la palabra de Dios para que tengamos esperanza, sentido, propósito, orientación en medio de esta dificultad, en medio de esta situación. Y nos preguntamos muchas veces, primero, ¿por qué esto? Y también, ahora nos preguntamos, ¿y qué pasa entonces? ¿Dios está trabajando? Hace unos mensajes atrás habíamos dicho que cuando Dios puede transformar el mal en bien porque Él es el constructor del universo. Pues sí, efectivamente, Dios está trabajando. Y como dice el canto, cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Está trabajando el Señor. Pero, ¿cómo trabaja el Señor? En esta semana, el 12 de mayo específicamente, se celebró a nivel mundial, se conmemoró el Día de la Enfermera. ¿Por qué el 12 de mayo? Y de parte de todos nosotros, felicitamos en estos momentos a todas las hermanas en Cristo, hermanos también, que ejercen ese trabajo de gran bendición que en estos momentos es de vital importancia. A todas nuestras amadas hermanas enfermeras, tal vez hermanos y amigos que son enfermeros también, porque el 12 de mayo fue el Día Internacional de la Enfermera. ¿Pero por qué? El 12 de mayo de 1820 nació en Florencia Florence Nightingale, enfermera, escritora estadística británica, considerada precursora de la enfermería profesional, moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Felicitaciones entonces a todas las enfermeras, a los enfermeros que están haciendo una labor vital en estos momentos. Pero investigando un poco acerca de Florence, vi algo interesante que creo que va a ser muy importante también para cada uno de nosotros. No solamente para valorar lo que los enfermeros, las enfermeras, los médicos están haciendo, sino también algo que nosotros debemos hacer como pueblo de Dios. Porque ¿cómo trabaja Dios? Pues vamos a darnos cuenta de que nosotros vamos a estar muy involucrados en el cómo trabaja Dios, en el trabajo y la obra de Dios. Ella creía que Dios le había inspirado para ser enfermero. Por eso es que el 12 de mayo se conmemora ese día por su nacimiento, 12 de mayo de 1820. Y alcanzó fama mundial por sus trabajos precursores de enfermería en la asistencia a los heridos durante la guerra de Crimea. Muy bien, qué interesante. Pero ¿cómo Dios trabaja? Entonces, vamos a ver en la palabra de Dios, número 1. En 1 Corintios, siempre, en el capítulo 3, versos 6 y 7, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Número 1, Dios trabaja por medio del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Dios trabaja por medio del Espíritu Santo. Notemos lo que dice el versículo 6 y 7. Dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. El crecimiento de la iglesia, el crecimiento de más almas, el crecimiento en todo sentido. Es Dios, por acción del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Otra vez, ¿quién da el crecimiento? Nuestro Dios. Pero notemos lo que dice Juan capítulo 16. Vamos a Juan capítulo 16 y es lo que Dios está haciendo en este momento, amados hermanos. Lo que ha venido haciendo y lo que continuará haciendo por medio del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículos 8 al 11, dice así. Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nosotros no somos los que convencemos. Nosotros no somos los que persuadimos de esas tres cosas. Dice que el Espíritu Santo es el que hace el trabajo, la obra de crecimiento, porque es el Espíritu de Dios, a través de la palabra que habita en nosotros, y le hablamos a estas personas que en estos momentos están perdiendo la esperanza,
Solo en esta semana nos hemos dado cuenta de muchos hermanos y hermanas que han pasado a la presencia del Señor por esta situación que estamos viviendo. Y muchos inconversos que todos nosotros que sabemos la palabra, nos damos cuenta que todo aquel que muere sin Cristo Jesús, muere sin esperanza. Y muchas personas se han ido al infierno, muchas personas se han condenado. Y muchas personas en estos momentos, entonces, están perdiendo la fe, la esperanza, están perdiendo y muchos se están convirtiendo en ateos. ¿Dónde está Dios? Ahí es donde nosotros entramos en acción, pero primero, el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Número 1, convence. Convence. Versículo 8. Convencerá al mundo de 3 cosas. De pecado. Las personas no saben qué es pecado. Pecado que ofende a Dios. Saben qué es lo bueno y lo malo. Saben algo que es delito, pero se requiere de la obra extraordinaria, sobrenatural del Espíritu Santo para que una persona diga, yo he pecado, he ofendido la presencia de Dios. Porque esto es algo sobrenatural, no natural. O sea, nosotros no convencemos a nadie de que está en pecado, el Espíritu lo hace. Número 2, convence el Espíritu de justicia, de que Dios se ha manifestado en Cristo Jesús para traer la justicia, para traer el perdón de los pecados y mostrarse siempre un Dios justo. Porque Dios no puede ser injusto pasando por alto el pecado. Sí, no hay problema, pequen y para mayor remate entren al cielo. No hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, no es así, sino que en Cristo todo el pecado del mundo es castigado para que nosotros podamos ser justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer a alguien de eso. El Espíritu sí. Número 3, de juicio. Que Dios realmente hace juicios y que vendrá un juicio final para todas las personas. Esas 3 cosas, amados hermanos, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja Dios? Dios está trabajando por medio del Espíritu Santo, convenciendo a la gente de que están en pecado, de justicia en Cristo y de juicio. Pero ¿cómo es que lo hace el Espíritu? El Espíritu Santo lo hace a través de la palabra de Dios. Y ahora, ese es punto número 1. Punto número 2. Y vamos a ver que cómo trabaja Dios. El punto número 2 dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6 y 9, lo siguiente. Dice así, 1 Corintios, nos volvemos a 1 Corintios, capítulo 3, verso 6, lo siguiente. Dice así, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Muy bien. Número 2, ¿cómo trabaja Dios? Por medio de su pueblo, porque dice, somos colaboradores de Dios. ¿Cuántos dicen amén en sus casas? ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor? ¡Wow! ¡Qué privilegio, qué bendición ser colaborador de Dios! O sea, Dios está trabajando, el Espíritu está convenciendo, pero nosotros tenemos una colaboración que hacer, amados hermanos. Somos llamados en estos momentos, sobre todo de pandemia, de COVID-19. En estos momentos estamos siendo llamados por Dios a través de estos mensajes para que la iglesia realmente se convierta en colaboradora de Dios, para que podamos plantar la semilla del Evangelio en Cristo Jesús, de Cristo Jesús, para que podamos regar la semilla de la palabra a todos esos hermanos que en estos momentos están afligidos y necesitan esperanza y consolación, hermanos inconversos, hermanos, sí, efectivamente, descarriados, hermanos que todavía no se han reconciliado y necesitan reconciliarse, y puede que muchos estén escuchando este mensaje o van a escuchar este mensaje a lo largo de cuando quede la cápsula en Facebook o en otras redes. Allí van a escuchar la palabra de Dios y ese es el objetivo, que se transmita, porque somos colaboradores de Dios. Gloria al Señor. Santo es nuestro Dios. La palabra entonces nos dice, colaboradores. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son edificio de Dios, son labranza, construcción. Gloria al Señor por eso.
Eso es lo que somos nosotros entonces, amados hermanos, y nos hemos olvidado muchas veces de nuestra misión en estos momentos. Ahora, Dios está trabajando en medio de esta pandemia, cuando muchos hermanos y hermanas en Cristo también están falleciendo, cuando nuestros amigos, familiares, muchos de nosotros, compañeros de trabajo, de clase, están muriendo, están falleciendo, muchos se están contagiando en todo el mundo y aquí también, y no lo podemos negar. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender, además de todo lo que el Señor nos ha dicho en estas semanas anteriores? ¿Qué es lo que la palabra nos está tratando de decir en medio de esta situación? Pues notemos algo interesante. La Biblia, la palabra, es lo que nos da la luz. Y nosotros podemos hacer una cosa. Vamos a irnos a Jonás en el capítulo 3. Y vamos a ver cómo el juicio a Nínive dio un resultado en el pueblo de Nínive. Vamos a verlo. Dice en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 4 en adelante. Y vamos a ver cómo nosotros vamos a comparar. ¿Acaso esto es un juicio de Dios? Nosotros habíamos dicho, si Dios lo está haciendo o Dios lo está permitiendo, pero la palabra nos dice que todo obra a bien. Siempre se cumple el propósito de Dios. Pero ahora, ¿qué dice entonces acá? Pues vamos a ver que Dios siempre ha usado estas situaciones para que nos volvamos a Él. Y eso no es la primera vez que lo hemos dicho, pero nosotros tenemos que activarnos en una cosa. Miren lo que pasa en Jonás capítulo 3, verso 4 en adelante. Sigue la lectura. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Interesante, 40 días, una cuarentena. Tenían una cuarentena para hacer algo. Si no, en 40 días iba a venir una destrucción a Nínive, según la palabra de Jehová que había venido a Jonás. Dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Qué hermosa esta palabra. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Esa es una fe, como estábamos viendo el domingo pasado. Orar con fe, pero la fe conlleva acción. Estos creyeron en Dios y no eran el pueblo de Dios, interesante, era el pueblo de Nínive. Creyeron en Dios y tomaron acciones, tomaron medidas, dice, proclamaron ayuno en 40 días, porque en 40 días se venía la destrucción. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia del rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios fuertemente. Mire la actitud de Nínive y de su rey. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9, ¿qué cosa? ¿Quién sabe si Jehová cambiará de parecer y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Qué interesante. Dios siempre ha usado juicios de esta forma. Lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver una y otra vez cómo Dios permite estas situaciones, plagas, pestes, guerras, hambre, destrucción, para que nosotros, el pueblo de Dios y la gente de afuera, se vuelva. Dice, creyeron al mensaje, se volvieron, dejaron su mal camino, expresaron arrepentimiento, clamaron fuertemente y el rey dijo,
clamen a Dios, hagan esto, pueda que Él cambie de parecer, pueda que Él se arrepiente y ya no venga la destrucción que dijo que va a venir. Hagamos que pueda cambiar de parecer el Señor, Jehová, el Dios que está anunciando Jonás. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí la palabra de Dios? Nosotros, como colaboradores de Dios, debemos de entender que en estos momentos es donde más tenemos que predicar la palabra de Jehová. Es en estos momentos donde Dios permite la tribulación, la dificultad, porque Él nos conoce, Él nos hizo. Algunos dicen, es que no hay que buscar a Dios por miedo, pero ¿cómo esta gente, vemos en la palabra de Dios, que tuvo temor de la destrucción y se volvió a Dios? Dejaron su mal camino y Dios no los destruyó entonces. Vemos que eso una y otra vez se mira a lo largo de la palabra, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nosotros lo vemos una y otra vez. El miedo, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, nos hace orar más fuertemente. Esto es lo que vemos acá. El miedo nos hace creer más en Dios. El miedo a la destrucción, a la muerte, a la enfermedad, a todo eso nos hace ayunar para Dios. Nos hace dejar el mal camino. Dice que se volvieron del mal camino a Dios. Cambiaron completamente toda su vida. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice y eso es lo que estamos viendo. Hay muchos hermanos y hermanas que se han reconciliado ya, que desean reconciliarse, pero todavía ha faltado una cosa. Tenemos que ser colaboradores de Dios. La palabra de Dios no se va a sembrar sola. Nosotros comenzamos diciendo que el Espíritu es el que convencerá, pero el Espíritu es a través de la palabra hablada por alguien. Mira aquí lo que dice en Romanos capítulo 10, como colaboradores de Dios, Romanos capítulo 10, verso 13 al 17 lo siguiente. Y este es uno de los textos que probablemente muchos de nosotros ya lo conocemos, Romanos capítulo 10, verso 13 y 17, dice así la palabra del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí que la gente necesita salvación. Siempre he necesitado salvación y hoy más que nunca necesita la salvación. Todos esos inconversos que están falleciendo, inconversos que van a seguir, van a continuar falleciendo, necesitan la palabra del Evangelio. Es urgente, amados hermanos, es alerta que prediquemos la palabra de Dios. Hermanos y hermanas que pueden fallecer y necesitan reconciliarse con Dios. Es menester, es preciso, es necesario que nosotros debamos llevarle esa semilla. La semilla no se va a plantar sola. Dice Pablo, yo sembré y Apolos regó. El crecimiento lo da Dios, pero la semilla no se planta ni se riega sola. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo se van a reconciliar esos hermanos? ¿Cómo se van a bautizar esas almas que se están muriendo en estos momentos si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Usted, amado hermano y hermana que está escuchándome en esta transmisión, yo, todos nosotros, somos los llamados a ser colaboradores de Dios. Somos los llamados a hacer eso, que les prediquen a esos que se están muriendo, a esos que están falleciendo sin Cristo, a esos hermanos que pueden fallecer sin reconciliación de parte de Jesucristo. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero ¿cómo podemos hacerlo nosotros entonces? Somos colaboradores de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos en cuarentena, por ejemplo? Estamos todos en las casas tomando medidas. ¿Cómo vamos a ir a las otras personas? Dios nos ha dado la bendición hoy en día de tener la tecnología, de tener los medios. Y no lo hemos dicho una vez, sino muchas veces. Tenemos las redes sociales. El año pasado, como mencionaba en una de las meditaciones que está, gracias a Dios, en nuestro canal de YouTube, si no se han suscrito todavía, invitamos a los hermanos, amigos y amigas que se suscriban y que puedan ver la palabra de Dios allí también, escuchar la palabra de Dios. Y ahí mencionábamos nosotros que el año pasado
fueron como dos señales. Dos señales de que esto iba a pasar. ¿Cómo puede decir, hermano Luis, es cierto que el año pasado hubo dos señales? Sí. La primera señal de que esto podía pasar y de lo que teníamos que hacer el año pasado fue, número 1, enlázate del año pasado. ¿Cuántos recuerdan cuál fue el tema de enlázate del año pasado? Influencers. Ese fue el tema. Y recordemos toda la gente que llegó a Enlázate en noviembre del año pasado, influencers. Y todo allí hablaba de fake news, redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, Messenger, todas las redes estaban ahí. Y el mensaje que Dios nos estaba diciendo a todos nosotros es, sean influencers. Utilicen las redes, utilicen los medios. Es un medio que nos ha dejado el Señor para alcanzar a más personas. Solamente revise usted, revisemos nosotros los contactos de nuestro celular. ¿Cuántos de esos contactos nunca le hemos hablado de la palabra? ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? ¿100, 500, 1000, 2000? El máximo es 5000. ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook y ni siquiera los conocemos? Ni siquiera nosotros le hemos hablado de la palabra a todos los de nuestro Facebook, a todos los de nuestro Messenger, a todos los de nuestro contacto de WhatsApp. ¿Cuántos tenemos? Yo sé que un montón. Solo multipliquemos todos los que en estos momentos están conectados a esta transmisión, multipliquemos cada contacto que tenemos por los que estamos nosotros en esta transmisión. Se van a hacer muchos. La pregunta es, ¿cuántos de ellos le hemos compartido los mensajes, por ejemplo, de YouTube? Gracias a Dios tenemos ahí 3 videos, por ejemplo, y vamos a continuar. La palabra de Dios dice que somos colaboradores para compartir la palabra de Dios. Y en estos momentos el Señor nos está diciendo, hey, si solo tienes que compartirlo, tenemos que hablar de la palabra y todavía más fácil, y ni siquiera a veces no hacemos ni eso. Estamos conectados y no le hablamos de la palabra. Tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos un video de YouTube, por ejemplo, que está hablando algo de la palabra y no se lo compartimos a alguien o a todos, porque tenemos que predicarle a todos de esos que están necesitando de la palabra de Dios. Y en esta semana nosotros hemos conversado con varias personas. Y esas personas que le hemos hablado, al final han perdido a alguien. Es increíble. Es increíble. Conversando con una persona de la palabra, de que se pudieran suscribir, de que pudieran, en un momento perdieron una tía. De un momento a otro perdieron un abuelo, un padre, una madre. Esto es lo que está pasando. Y nosotros todavía, a veces, como que no hemos comprendido o nos da algo que se llama pereza espiritual. ¿Cuántas horas pasamos viendo otros videos, por ejemplo? Y la gente muriéndose. Y el Señor diciendo que somos colaboradores de Él, amados hermanos. Que somos pueblo de Él para anunciar esta palabra. Vemos todo tipo de videos, todo tipo de memes. Estamos en nuestras redes y pasamos horas, literalmente, perdiendo nuestro tiempo y no podemos compartir esta conexión, por ejemplo, que estamos haciendo. Amados hermanos, le estamos invitando a todos a que puedan compartir todos los mensajes en las redes sociales. Y no solamente en los de este canal. Hay muchos hermanos que están comenzando a transmitir también, porque la gente es mucha. Hay mucha gente que se está muriendo. Y todos tenemos que compartir la palabra de Dios. Estamos viendo el mensaje de Dios desde Enlázate del año pasado, 2019. En el 2019 Dios nos dijo, hablen la palabra a través de las redes. Y no es casualidad de que esta enfermedad se llame COVID-19, porque en el 2019, un mes antes, ya Dios a través de Josías, el ministerio de Josías, de Enlázate nos estaba diciendo, usen las redes. Y número 2, meses antes, en septiembre del 2019, increíble. El encuentro juvenil Baxter, 2019. ¿Y qué pasó? Allí nosotros nos dimos cuenta el tema de ellos, sobrevivientes, la era de los sobrevivientes. Y los que fuimos van a recordar de que lo primero que vimos fue un video en donde
literalmente estaban huyendo de un virus, de una pandemia. Muchos talleres hablaban de virus, de epidemia. ¿Cómo sabían los organizadores del encuentro juvenil Baxter en septiembre del año pasado que iba a venir? No, no sabían, pero Dios había iluminado. Esto no puede ser casualidad. Dos cosas no pueden ser casualidad. Influencers, usen las redes para alcanzar más almas y no lo estamos haciendo todavía. Contactos de WhatsApp, contactos de Messenger, contactos de YouTube, todo, y ni siquiera le hablamos. Y ahora ni siquiera podemos hacer algo más fácil, porque creo que compartir un video, compartir un mensaje, una publicación, es más fácil que hablarle a alguien de la palabra, porque usted puede decir, pero es que yo no sé cómo hablarle, cómo chatearle de la palabra de Dios. Dios nos dice que somos llamados a eso, pero a veces nos da pereza espiritual. Y a veces somos perezosos y podemos decir, no, yo no soy perezoso. Si nosotros hacemos una encuesta, vamos a encontrar que 9 de cada 10 personas van a decir, yo no soy perezoso, yo trabajo muy de mañana, me levanto a las 5 de la mañana. Pero es que uno puede estar ocupado en muchas cosas, en su trabajo, en sus negocios, y ser perezoso para con la voluntad de Dios. Así como le escucha. Perezoso en lo espiritual, perezoso para compartir en todas sus redes el mensaje de la palabra de Dios. En Facebook, en YouTube, en Instagram, en WhatsApp, en Messenger, en todo. Le da pereza. Ay, es que es de Dios, es la palabra, un videíto, Pero sí pasamos horas entreteniéndonos. Como decía el famoso Yokoi Kenji, cuando estaba haciendo el papel, el drama de que estaba él entrevistando al señor coronavirus. Lo estaba entrevistando. Y este señor coronavirus le dijo a él, es que lo que pasa es, porque Yokoi le pregunta, ¿y por qué es que usted se ha vuelto tan famoso y está como que dominando el mundo? Y le dice, lo que pasa es que todos, hay un problema en el ser humano, le dice el coronavirus a Yokoi Kenji. Hay un problema, le dice. Es la arrogancia del ser humano. La debilidad de la humanidad es ella misma, le dice. Porque la humanidad es arrogante. No cree en las cosas que le vienen. No toma las medidas, y no se ponen de acuerdo. Mire, ¿qué cosa? Yokoi, le dice el señor coronavirus en el video de él. Creo que muchos de nosotros ya lo vimos ese video. Mire, si se pusieran de acuerdo, dice, me vencerían fácilmente, dice. Las redes viajan más rápido que yo, decía el señor coronavirus. Efectivamente, la palabra de Dios puede viajar más rápido en las redes sociales que el coronavirus, y pareciera que el coronavirus es más rápido que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces nosotros no siendo colaboradores de Dios. Nos han tildado los de afuera que somos una iglesia muerta cuando estamos aquí en el edificio, y nos van a tildar muchos que critican de, han cerrado muchas iglesias de otras religiones. Han cerrado. ¿Y por qué han cerrado? Porque estaban muertos ya y seguirán más muertos. ¿Por qué nos están tachando de eso? Amados hermanos, no tenemos que ser una iglesia muerta. Nos convertimos en una iglesia muerta cuando no cumplimos el propósito y la misión de Dios y no entendemos que Dios usa estas situaciones para doblegar la mente y el corazón de la gente y ahí aprovechar y llevarle el mensaje de reconciliación y que las almas se reconcilien, los hermanos en Cristo, y que las personas se bauticen donde estén. No se necesita, por ejemplo, necesariamente venir a este bautisterio que está detrás de mí para que sea salva una persona donde haya agua. Y usted mismo lo puede hacer, hermana que está escuchándome, hermano que está escuchando, usted mismo puede bautizar a esa persona que está necesitando del evangelio a través de una oración de fe y de reconciliación. Cualquier hermano puede, que esté escuchando en este momento, puede hacerla y reconciliarse con el Señor. No es que pasar al altar necesariamente ahora porque Dios no necesita edificios hechos por hombres, porque Dios no habita en templos hechos a mano, porque nosotros somos el templo de Dios, dice la palabra, son labranzas, son el edificio de Dios. Pero nosotros al darnos pereza espiritual, al no ser como una verdadera comunidad que nos conectemos en las redes porque son más rápidas que el mismo coronavirus, eso nos va matando y la gente por arrogancia va muriéndose. Y nosotros estamos solamente pensando muchas veces en nosotros mismos y nuestra familia. Gente se está muriendo.
como no es nuestro familiar, no hay falla cuando nosotros somos llamados por Dios en estos momentos a hablar de la palabra, hermanos y hermanas, del Evangelio, porque la gente se está muriendo sin Cristo. Ya se había venido, ya la gente había venido muriendo sin Cristo, pero ahora más es momento para ser colaboradores de Dios. Así Dios trabaja. ¿Por qué está pasando esta pandemia? ¿Cómo trabaja Dios? Así trabaja Dios. Dios anuncia a través de Jonás, viene una destrucción, la gente se vuelve a Dios. En estos momentos nosotros hemos reflexionado y hemos dejado muchas cosas, muchos pecados ocultos, los hemos ido dejando. ¿Por qué? Por el temor a la muerte, y eso nos ayuda a buscarnos y acercarnos más a Dios. ¿Cuántos hermanos se vienen reconciliando? ¿Cuántos pueden ser bautizados? Pero nosotros como que no queremos, nos da pereza espiritual hasta compartir algo en nuestras redes. Y ya el Señor nos estaba hablando desde el año pasado. Influencers, enlázate. Usen las redes para llevar el mensaje. Y Baxter nos decía, la era de los sobrevivientes. Seremos de los sobrevivientes, amados hermanos, y ahora, aunque ellos en su temática nos estaban hablando de lo espiritual, ahora sí que se vuelve muy relevante y se vuelve también literal. La era de los sobrevivientes, el año 2020, quién sabe cuánto va a durar esto, porque dicen los expertos en la materia que esto no se va a acabar ahorita. El mes que viene no se puede, dicen. Pero estamos confiando en Dios. Obviamente que confiamos en Dios y no en los hombres. Pero estamos nosotros aquí y seremos sobrevivientes. Hermanos, esta es la era de los sobrevivientes. No solamente los que sobrevivamos, si Dios nos permita, a este virus, sino los que sobrevivamos a la misión, a lo espiritual, al ministerio, a la obra de Dios. Esta era es la era de los sobrevivientes y somos llamados a cumplir esa misión de Cristo Jesús. Amados hermanos, dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 15, que vamos a tener una recompensa. Para que se nos quite la pereza espiritual. Si usted le habla del Evangelio a esos contactos que usted tiene en sus redes, le comparte las publicaciones en Facebook, el mensaje, los videos, todo le comparte, usted va a tener una recompensa. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, verso 15. Verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Porque sus obras con ellos siguen. Eso es lo que nos dice la palabra. Bienaventurados. Y 1 Pedro 2:9, todos conocemos eso. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estamos anunciando, tenemos y debemos hoy más que nunca anunciar las virtudes de aquel que es el Evangelio, el mensaje. Hablemosle de la palabra de Dios. Entonces, anunciemos a través de nuestra vida y nuestras palabras las virtudes de Jesús. Ahora mucho más fácil a través de las redes. Dejemos ya, amados hermanos, la pereza espiritual, que no compartimos las cosas. Están muchos mensajes en las redes, en YouTube, en Facebook y no lo compartimos. Dejemos la pereza espiritual y ahora recibamos y atendamos al llamado de Dios a ser un pueblo que es realmente real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel. Anunciemos las virtudes de aquel entonces. ¿Cómo trabaja Dios? Número 1, Dios trabaja por medio del Espíritu Santo. Él va a estar convenciendo en estos momentos. Oremos para que el Espíritu trabaje. Pero el Espíritu no trabaja solo. Número 2, somos colaboradores de Dios en medio de esta pandemia para plantar y regar esta semilla a través de las redes sociales. Todos sus contactos, tal vez muchos de sus contactos, de nuestros contactos en las redes, se van a morir sin Cristo y usted estuvo a un chat de hablarle del Dios y Dios le tomará en cuenta. Dios nos va a decir a nosotros en el día del juicio final, mira que estabas a un Messenger, estabas a un WhatsApp,
estabas a suscribirte, darle clic a la campanita, estabas solamente para compartir porque alguien necesitaba oír el mensaje y tú no lo hiciste, no lo compartiste. No hiciste que este mensaje llegara siendo tan fácil y tan sencillo. Es increíble. Ni siquiera nosotros tenemos a veces ya con esta facilidad ni predicar nosotros mismos, aunque Dios nos está llamando a predicar. Y Dios nos va a reprochar y nos va a decir, estabas a un WhatsApp y nunca le hablaste nada y se murió. Y la gente se está muriendo. Se murió el hermano sin reconciliación. Se murió el inconverso sin el evangelio. Y usted y yo y nosotros, el pueblo de Dios, nada. Los que teníamos la verdad. Somos colaboradores de Dios. Número 3, el juicio a Nínive convirtió a ese pueblo y evitó la destrucción. Este momento de juicio, este momento de pandemia, de COVID-19, es un momento para hablar y la gente que se vuelva a Dios. Y número 4, seamos ese pueblo escogido entonces, al cumplir esta misión. Así como Florence Nightingale, la enfermera que nació el 12 de mayo de 1820, debemos comenzar a compartir con más ímpetu el mensaje del Evangelio a los perdidos y la palabra de Dios a los descarriados con una lámpara. ¿Por qué hablo de la lámpara? Porque a ella la llamaron la dama de la lámpara, a Florence, la pionera en enfermería, y entonces el 12 de mayo de 1820 ella nació y ahora es el día de la enfermería, de la enfermera. ¿Qué hacía ella? Ella en las noches se levantaba con una lámpara a atender a los enfermos, a los heridos. Ahora nosotros tenemos que ser como Florence Nightingale, sentir que Dios la inspiró para salvar a través de la enfermería, como muchas enfermeras, muchas hermanas enfermeras están salvando personas. Ahora nosotros como enfermeros de Dios, en lo espiritual, como pueblo de Dios, saquemos la lámpara en medio de esta noche terrible y tenebrosa, densa oscuridad que tenemos y llevemos esta lámpara, esta luz a los que están muriendo, a los que están falleciendo, hermanos, hermanas, a los que no tienen esperanza. En medio de la noche, alumbremos para que esas hermanas enfermeras, las que no sean necesariamente enfermeras, sean damas de la lámpara. Los varones sean varones de la lámpara, de la luz de Cristo Jesús. Usemos las redes sociales. Tenemos Facebook, IDC, la familia de Dios. Dele like a todo, reaccione, comente, comparte, porque los algoritmos de las redes, entre más usted le da like, reacciona, comparta, más gente hace que lo mire. Entonces, el punto no es farándula, para que podamos entender esto. La cuestión no es farándula, la cuestión de compartir, suscribirse, darle clic a la campana, darle like, reaccionar. Eso hace que más personas, eso se vuelva entonces accesible a más personas y más personas les salga en sus pantallas, por ejemplo. Usemos no solo el Facebook, el YouTube para compartir los mensajes de Dios. Usemos el WhatsApp y el Messenger y hablemoslo a todos esos contactos, que muchos de los familiares de esos contactos, o ellos mismos incluso, van a perder la vida. Hablemosle en este momento, compartámosle, digámosles, conectate los domingos a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana comienza la transmisión, conectémonos. El domingo pasado solo 9, lamentablemente, dispositivos estaban conectados el domingo pasado. Esperamos en Dios que esto pueda crecer para que más almas puedan reconciliarse y también puedan bautizarse y recibir la salvación antes que sea demasiado tarde. La era de los sobrevivientes es esta, la era de los sobrevivientes. Debemos estar seguros que recibiremos una gran recompensa en la salvación recibida conforme a la labor que hagamos para la expansión del reino de Dios en esta vida y en la venidera, pues este es el sentido y propósito de Dios y para pertenecer a la comunidad misionera de Dios. Muchísima gente se está muriendo sin Cristo y muchos cristianos están perdiendo la fe. Dios nos ha llamado a ser ese pueblo que alumbre en la noche para dar vida y esperanza con el Evangelio de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos.